¿Me escucha? Sí, doctora, adelante. Doctora, Diapositiva, ¿me lo puede poner, por favor? La siguiente es, diapositiva. ¿está bien esa o la siguiente? La siguiente. Está bien esa. Ya, doctor. Ya. Vamos a empezar por la estructura del órgano judicial. Conforme el artículo 483 de la Ley del órgano judicial, la función judicial es única en todo el territorio del Estado plurinacional y se ejerce por medio del órgano judicial. Tenemos la justicia, la jurisdicción ordinaria, por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, y por debajo también están los tribunales de sentencia y los juzgados. También existe la jurisdicción agroambiental, que está dentro de esta, está conformada por el Tribunal Agroambiental y los juzgados agroambientales. Dentro de esta estructura se encuentra compuesto por servidores. Podemos ver según el área o la materia, los conciliadores en materia civil, también los secretarios, auxiliares, oficiales de diligencias, que en su composición de esta estructura conforme al artículo 83 de la Ley del órgano judicial. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Lo que viendo acá es una de las, uno de los componentes del órgano judicial, en este caso el servidor de apoyo judicial, que es el secretario. O sea, ¿qué podemos hablar de los secretarios? Vemos esa imagen, ¿no? A una persona con su máquina de escribir. Anteriormente, la imagen de los secretarios estaba normalmente familiarizada con la imagen de una mujer asociada a las máquinas de escribir, y de la misma forma, ese es el origen de la profesión que se relaciona con este instrumento que ha revolucionado en esos momentos la escritura. Posteriormente, actualmente ya se ha dejado de usar la máquina de escribir y lo que se usa son las computadoras. Entonces, ese papel que desempeñaban las secretarias ha cambiado, porque ya no es solo de las personas que escuchan, escriben y se callan, sino que tienen un papel más importante en el lugar donde se desenvuelven. Y podemos ir relacionando a las funciones que va a desempeñar el secretario o secretaria junto con el juez y el personal de apoyo judicial. La siguiente diapositiva, por favor. Entre los requisitos que establece la ley 025, podemos ver para acceder al cargo es haber desempeñado con honestidad, ética, la profesión de abogado al menos por 2 años. Mira la Rocío, la que ya vive con su marido. Mi sobrina. Hola. La que nos fue a dejar hasta tarde. Sí, Rosito. Ya, muchas gracias. También está, como les decía, los requisitos para acceder al cargo, el haber desempeñado la función con honestidad y ética de la profesión de abogado por lo menos unos 2 años. No tener militancia política. También está se tomará en cuenta el haber ejercido como autoridad indígena originaria. Debe haber desempeñado con honestidad la función, no tener militancia política, no pertenecer a ninguna agrupación ciudadana al momento de postularse. Ahora, entre estos requisitos para postularse está también lo que está previsto en el artículo 18, que son los requisitos para cualquier cargo de las jurisdicciones, sea ordinaria o agroambiental, que es ser boliviano, ser mayor de edad, haber cumplido para los varones el deber militar, no tener pliego de cargo ejecutoriado, no estar comprendido en los
casos de prohibición inelegibilidad ni incompatibilidad. Esto está relacionado con las prohibiciones que establece en la Constitución Política del Estado en el artículo 238. También está inscrito en el padrón electoral, hablar al menos 2 idiomas oficiales, poseer el título de abogado de provisión nacional. La siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver acá en la diapositiva los derechos. Cuando uno ingresa a la institución, si cada funcionario, sector público, tiene derechos y también tiene deberes. Empezamos mencionando cuáles son los derechos que están para todo el personal de apoyo judicial, que está conforme al acuerdo 121/2012, Reglamento de Administración y Control Personal del órgano judicial. Entre esos podemos mencionar los derechos a la remuneración, a contar con vacación, entre otros derechos están a que se les reconozca su condición de ser humano, estar protegido por cualquier presión política, gozar de estabilidad en el cargo, estar protegido de la discriminación, ejercer la defensa ante la transgresión de sus derechos. Y la más importante, como les digo, todos tenemos derechos y deberes, es que al momento de ingresar a la entidad se debe conocer las normas, reglamentos y procedimientos vigentes, así como los deberes y las responsabilidades que conciernen a cada funcionario. Por eso es que vamos a ir desarrollando cuáles son los deberes o en sí las obligaciones para el cargo de secretario o secretaria. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, muchas gracias. Las obligaciones para los secretarios están contempladas en el artículo 94 de la Ley del órgano judicial y vamos a empezar desarrollando una por una. Lo que es, entre las obligaciones están pasar al despacho, excusarse, dar fe de los decretos, de los autos, labrar las actas, franquear testimonios, copias legalizadas, emitir informes, redactar correspondencia, custodiar los expedientes, formar inventario, recibir juramento y entre muchas otras que vamos a ir desarrollando una por una. La siguiente diapositiva, por favor, vamos a empezar con lo que es pasar a despacho. Ya, acá sí está bien la siguiente. Ya, podemos ver, si bien actualmente creo que todos manejan el tema del libro diario, todo se carga en el libro o en un registro físico, pero actualmente se maneja también el sistema CIREG. Entonces, la función de secretario no es solo pasar de forma física, sino también por sistema. Entonces, cuando uno pasa por sistema, le aparecen, cuando uno ingresa a la institución, le crean una cuenta de usuario con su contraseña. Entonces, aparece como en la diapositiva, hay un cuadro que dice sistema, se pone el usuario con el que le dan, así también se pone la contraseña y se ingresa a su sistema. ¿Puede pasar, por favor, la siguiente diapositiva? La anterior. Ah, ya, no, está bien, la siguiente. Ya, un momentito, está alguien levantando la mano. Sí, Ángel, si no me equivoco, puede. Doctora, buenas noches. Habla Andy. Bueno, Doctora, ese sistema CIRET creo que lo maneja plataforma del órgano judicial.
El sistema CIREG, inmediatamente cuando uno presenta su memorial, crean el número, o sea, el código, lo que es el NUREG. Y en base a ese NUREG se hace, los funcionarios pasan, sea a despacho o el juez carga en el sistema las resoluciones o autos que emite, el oficial también, todas las actuaciones que notifica también se carga en el sistema. Entonces, si bien para las partes únicamente se crea el código, dentro del juzgado los funcionarios manejan el sistema para un registro y un control de sus funciones. No sé si está bien, si se le absolvió la duda. Muchas gracias. Entonces, como les indicaba, ya teníamos, teniendo el usuario, o cuando ya son funcionarios, ingresan con su usuario y su contraseña y les aparece la ventana que están viendo en pantalla. Para llenar, para el secretario, para pasar a despacho, tiene que poner en la parte donde está circular, en la parte de arriba, no sé si ven una flechita, ahí dice NUREG. En esa parte se tiene que poner, como les decía, al momento de ingresar el memorial o la demanda, se le crea el NUREG. Ese número se debe poner, entonces se puede realizar la remisión a despacho. Tiene que ponerse el NUREG y abajo hay una opción que dice iniciar o una opción de iniciar. Con esa opción se le abre la otra ventanita pequeña para saber qué acción va a realizar, si va a remitir para audiencia o va a remitir a despacho, que es lo que normalmente se hace con los memoriales, informes, todo documento que ingresa. Ya normalmente esto es para las ciudades o que tienen el sistema. Actualmente en provincias creo que ya manejando el sistema manual, pero se está implementando poco a poco, tanto en los distritales, la opción de abajo, no sé si se viene la imagen en la diapositiva, hay una pestaña, una flechita donde dice que se pone aceptar. Entonces, una vez que se acepta o se envía, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Una vez veamos, la bandeja, sea del secretario o de la empleada, queda vacía. Eso quiere decir que se ha hecho la anterior. Quiere decir que se ha realizado correctamente el envío a despacho. O sea, cada funcionario, el juez, el secretario, el auxiliar, tienen sus cuentas de usuario y van pasando de bandejas de acuerdo a lo que físicamente se está realizando. Cuando aparece vacío, quiere decir que ese documento, ese trámite, ya se encuentra con el juez para su respuesta. Entonces, una vez que sale de despacho, aparece también en la bandeja del secretario para que éste ya lo ponga a la vista. O sea, lo que físicamente se haría, ¿no? Cuando sale de despacho. Eso es con respecto a la remisión a despacho, pasar en el día. Lo que se dice es en el día. Eso es entre las funciones o entre las obligaciones de los secretarios. La siguiente diapositiva, por favor. Excusa de oficio. Conforme el artículo 27 de la Ley del Órgano Judicial, que manejamos de forma análoga para todos los funcionarios, sean secretarios, oficiales, auxiliares o incluso conciliadores, es de oficio, según las siguientes causas, uno debe excusarse cuando tenga un parentesco con alguna de las partes, hasta el 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad, tener relación de compadre, comadre, padrino, ahijado, proveniente del matrimonio o bautizo con alguna de las partes, tener amistad íntima, enemistad u odio con alguna de las partes, ser acreedor, deudor o garante de alguna de las partes,
la existencia de algún litigio judicial pendiente con alguna de las partes, la interposición de un litigio para inhabilitar al magistrado, al juez o al vocal, haber sido abogado mandatario, testigo, perito dentro de un proceso, haber manifestado su opinión, ser o haber sido denunciante o querellante contra alguna de las partes. Entonces, por estas causales, uno de oficio debe presentar su informe de excusa. La siguiente, por favor. Dar fe. Esto es muy importante. Podemos ver que define, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, qué es fe. Podemos definir como fe al conjunto de creencias de una persona o un grupo o de una multitud de individuos, en el caso de la fe funciona como la garantía de seguridad. ¿Qué podemos entender por fe pública? Se puede definir a la fe pública que le otorga a una persona. Se trata de un tributo originario del Estado y que por disposiciones de la ley debe ser delegado a ciertas personas, instituciones llamados fedatarios. En el caso, los secretarios dan fe, acto. Vamos a ver más adelante la siguiente diapositiva, por favor. La fe judicial. Podemos. ¿Hay alguna intervención? Ya, pero déjalo ahí que él juegue tranquilo. Cuidado, se las... Ya, sin interrupción, vamos a continuar. Como les decía, tenemos que hablar de lo que es la fe judicial, que se centra en delegar a ciertas personas para brindar esa fe. Esta labor recae en los secretarios, así como en los oficiales de diligencias, porque ellos también dan fe de los actos que realizan en cuanto a las notificaciones, a las citaciones. Por ejemplo, el secretario de juzgado recae para las diligencias en todo lo que él preside, así como la expedición también de los certificados, copias legalizadas, está dando fe de ciertos actos. Así también en la toma de declaraciones de los testigos, en las declaraciones que realizan dentro del proceso. Entonces, estas dos personas son las encargadas de velar por la función pública y que están en los juzgados, que son los secretarios y los oficiales. En este caso, no sé si ven en la diapositiva, es el común que se pone ante mí. Normalmente siempre debajo del sello del juez está el sello del secretario y está con su ante mí. Eso quiere decir que el secretario está dando fe de ese acto, de que en esa fecha ha salido la resolución, en que esa fecha se tomó la declaración de los testigos o de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha desarrollado en la audiencia, está dando fe que es cierto. Entonces, eso significa ese ante mí que va siempre en los sellos de los secretarios y que va en todos los actos del proceso. La siguiente, por favor. Labrar, otra de las obligaciones es labrar las actas. Estas actas siempre es la transcripción textual o en síntesis de lo que se ha llevado en ese acto. Entonces, puede variar según la materia. El acta es escrita, que como se dice es la transcripción. Muchas veces se hace la transcripción de manera textual, incluso con no sé, las muletillas, los espacios. Entonces, pero normalmente la transcripción debería ser de los aspectos más importantes. Ahora también las actas son las que se van
desarrollo de las audiencias, o sea, en el desarrollo de las audiencias, para que una esté bien elaborada y no haya problemas más adelante, porque es importante del proceso, debe uno verificar, en el caso de los secretarios, verificar previo al desarrollo de las audiencias que estén las diligencias, porque informa. Siempre en las audiencias el juez pide que se informe por secretaría que sean las partes presentes. En el que las notificaciones debe verificar previo al desarrollo de la audiencia si están todos notificados. En caso de faltar, también se debe poner en conocimiento del juez si es que falta alguna diligencia de notificación, o incluso, ¿no? Como hay plataforma a veces demora, ¿no? Uno puede presentar memoria en la mañana y la audiencia es al mediodía, entonces no traen inmediatamente. Entonces también se debe hacer una verificación de plataforma si ha llegado algún memorial, si está solicitando alguna suspensión. Entonces es lo que se debe revisar, cerciorar antes de instalar la audiencia. También si hay algún informe, puede ser que sea un informe importante o pruebas que están adjuntando las partes mediante memorial, también se debe verificar si ha llegado, si ya está incorporado en el proceso antes de instalarse la audiencia. Cosas manuales que son también la verificación del equipo de grabación y que tenga batería, la memoria de la grabadora, porque a veces con las audiencias que demoran horas se puede llenar la memoria, entonces necesita un buen almacenamiento. Entonces también uno debe prever todas estas situaciones para que no quedarse sin la forma de transcribir, no todo lo que las audiencias. Ahora también hay un requisito que también que es muy importante para ser secretario y que aumenta, ¿no? El puntaje al momento de postularse, que es tener certificados en dactilografía. Hay otras personas que tienen esta certificación y entonces pueden transcribir las actas manualmente en ese momento. Pero sí a veces, por ejemplo, en las inspecciones oculares, no se puede no se puede estar con una máquina para transcribir todo lo que se está desarrollando, entonces sí es necesario también grabar las audiencias. En el caso de las audiencias fuera de juzgado, como les decía, en el tema de las inspecciones, hay que tener mucho cuidado también porque se debe verificar cuál es el medio de transporte, cuánto tiempo va a demorar, porque hay otros procesos donde las audiencias son cortas y en otras donde se extienden. Entonces, todo ya está bajo la tablilla de audiencias. Uno como secretario también debe verificar que esté en cuánto tiempo más o menos van a demorar al lugar para prever, también informarle al juez. Siempre se debe llevar el expediente foliado y costurado para evitar pérdida de documentos y así también que las partes puedan mencionar o citar o hacer referencia a la prueba que están los expedientes. Entonces, todo esto va a constar en las actas, porque todo lo que dicen las partes, el ofrecimiento de las pruebas, la judicialización de las pruebas, los recursos que dan los abogados en las audiencias, tiene que constar actas. Y eso es muy importante tener mucho cuidado a la de la transcripción de la acta. El siguiente. No, es anterior. Ah, ya. No, pase por favor. Ya. En el tema de las actas, me estaba olvidando esta parte. El tema también las actas también se pueden subir en el sistema. Si bien no se puede ver para las partes, se carga y es también una obligación porque se registra al momento de transcribir las actas, también se lo hace por sistema. Entonces, igual que al momento de remitir a despacho, se pone el NUREG,
aparece el proceso en la parte de abajo, las partes sale, si se puede verificar si es el número que le corresponde al proceso, y en las opciones, en la ventana que sale, se pone la opción remitir expediente a despacho para audiencia. Entonces, cuando se remite también a despacho, se igualmente sale la ventanita, toda la pantalla ya en blanco, la bandeja ya está vacía, es porque se ha remitido a despacho, y también se carga el acta de forma digital en el sistema. La siguiente, por favor. Ahí pueden ver en el cuadro, están las opciones para subir el acta a sistema. La siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, esto está más resumido, ¿no? ¿Qué tiene que contener un acta? En las actas normalmente se pone, tiene que ir el lugar, digamos, La Paz, Cochabamba, la fecha, la hora de inicio y de conclusión de la audiencia. El tipo de audiencia puede ser, no sé, una audiencia de medida cautelar, puede ser una audiencia de lectura de sentencia. También se debe registrar sobre las partes que han sido notificadas, y también el registro de las partes que están en audiencia, juntamente con los abogados. Debe ser un resumen o una transcripción textual de lo que es la audiencia. Respecto a eso, el artículo, por ejemplo, el artículo 35 del protocolo el protocolo de aplicación del Código Procesal Civil permite, ¿no?, que sea de manera resumida. Entonces, no siempre tiene que ser de manera textual. Lo que se debe evitar para que no sea muy pesado al momento de transcribir las actas son poner, como les decía, las muletillas o poner ciertos gestos. Como tiene que ser de forma resumida, entonces hay cosas que se pueden obviar, sino solamente las partes más importantes. La siguiente, por favor. Este es un modelo de acta. Como les decía, está el lugar, la fecha, la hora, la autoridad judicial, se pone también el nombre del secretario, quien va a dar fe del acto, sobre la notificación, sobre la información de la notificación y la asistencia de las partes. La siguiente, por favor. Este es un acta en materia penal. Este es un acta en materia civil, que es por ejemplo, una audiencia complementaria, que igualmente tiene que ir el lugar, la fecha, la hora de inicio, las partes, informar sobre las partes, y así también en la parte que está resaltada, es el secretario y la secretaria que informa sobre la legal notificación de las partes, así como presencia de las partes en sala. Entonces es muy importante porque debe constar todo esto, y es de acuerdo a lo que se está desarrollando la audiencia. La siguiente, por favor. La siguiente. En la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Hay otra de las opciones, como les decía, es otra de las aplicaciones de los secretarios, el franquear testimonios, certificaciones, las copias legalizadas. ¿Qué podemos decir de los testimonios? Los testimonios es un documento que tienen los secretarios, en el que se recoge todo o parte de las actuaciones de un proceso, no secretas ni reservadas a las partes interesadas, donde se da fe del contenido y que corresponde a los originales. Entonces, aquí podemos ver que el testimonio o documento es un justificativo de la verdad
de algún escrito, acto o hecho. Entonces, esto según la enciclopedia jurídica, es acto por medio del cual una persona da fe de algo que consta. La certificación, conforme al artículo 101 del Código Procesal Civil, es un certificado que refleja los puntos solicitados. Las partes, mediante memorial, solicitan que, por ejemplo, solicito se me certifique si se ha notificado, tal vez con la demanda, a la parte, a un tercero, tal vez. Son puntos, como se dice, puntos solicitados, o sea, son de forma específica, no es como un informe. Entonces, la certificación es sobre de forma escrita referente a los puntos y todo lo que conste en el expediente. En cuanto a las fotocopias legalizadas, tenemos el artículo 1311 del Código Civil, que claramente dice las copias fotográficas u otras obtenidas por medios técnicos para la reproducción directa de documentos originales harán la misma fe que estos si son nítidas y si su conformidad tienen conformidad con el original auténtico. Eso quiere decir que el secretario únicamente puede dar fe o legalizar documentos que estén en su poder. No puede legalizar un documento legalizado, porque el original está en poder de otra institución. Puede ser, digamos, cuando envían fotocopias legalizadas, tal vez de la alcaldía, ¿no? Ellos son los actuales tenedores, por eso legalizan. Y si bien en el expediente puede constar este documento, eh, no puede legalizar lo legalizado porque el original no está en su poder, no cursa en el expediente. Entonces, las fotocopias legalizadas son la constancia o la reproducción directa de todos los documentos que constan en el expediente. La anterior, por favor, estaba sobre los testimonios. Había un modelito. Exacto. Como les decía, los testimonios también son partes del proceso. Anteriormente se hacían las transcripciones eh, textuales de lo que estaba en el proceso y era muy moroso, pérdida de tiempo para las partes, un gasto también para las partes porque salían muchas hojas porque era transcribir todo, números, puntos de forma literal. Actualmente el modelo es más simple, según la circular 048-2013. Como se está viendo en la diapositiva, es una cara y una contratapa. En medio de estas dos hay los documentos que se van a mandar a cierta institución, por ejemplo, una anotación preventiva, un embargo. Entonces se adjuntan ahí fotocopias legalizadas de las piezas correspondientes, la demanda, puede ser en ejecución de sentencia, se puede tener también juntar la fotocopia legalizada de la sentencia, las notificaciones, todos los documentos que dan origen a la extensión de ese testimonio. Como les digo, puede ser en medida precautoria, puede ser también la ejecución de la sentencia, entonces debe ir adjunto todos los documentos. Esto se ha facilitado en base a la circular 048, porque para evitar la elaboración y transcripción literal, esto estaba inicialmente dirigido únicamente para las oficinas de derechos reales. Actualmente, no sé si en algunos otros departamentos les observan, porque ya se maneja para todas las instituciones este formato que es fotocopias legalizadas. Y para el CERESI normalmente acá en La Paz piden que sea transcripción, como anteriormente se hacía, transcripción literal, de todo literal, ¿no? Ya no solo fotocopias legalizadas, pese a que se manda el testimonio en copias legalizadas, prefieren que se adjunte también el testimonio transcrito. La siguiente, por favor. La siguiente.
Otra de las obligaciones está de los secretarios emitir los informes, redactar la correspondencia. Como les decía, las partes solicitan dentro del proceso que se pueda informar sobre ciertos aspectos. Entonces, ya esto es permite un poco más los informes, explayarse más, digamos, incluso los mismos funcionarios normalmente hacen conocer al juez sobre algún, no sé, puede ser algún documento que se ha extraviado, algún documento que se ha entrepapelado. Entonces, es importante que se pueda tener el formato para elaborar los informes, y estos documentos, incluso el juez, ¿no? Pide que se informe también, y es el secretario el que debe informar al juez sobre aspectos que cursan en el proceso. Sin embargo, se puede aclarar que hay una prohibición con respecto a ciertos tipos de informes que se solicitan. Para eso tenemos lo que está en el artículo 128, en el parágrafo segundo de la ley del órgano judicial, con respecto a la prohibición de los decretos que dispongan informe sobre aspectos que están contenidos en el expediente. Muchas veces se pide que se informe 100 hojas, tantos cursa la notificación. Entonces, algunas cosas que sí necesitan informe, informe que el juez puede valorar el funcionario. La diapositiva, por favor. La siguiente. Ya, estamos con lo anterior. Punto 8. La anterior, por favor. Ya, estamos con la custodia de los expedientes, que es muy importante. En el artículo, entre las obligaciones de todo el personal, no es de todo el personal la custodia de los expedientes. Anteriormente, en el Código de Procedimiento Civil, esta función estaba a cargo únicamente de los secretarios, que tenían que garantizar, sea por algún extravío o pérdida, eran los únicos responsables, sea de forma civil, penal, administrativa, eran los únicos responsables por la custodia de los expedientes. Esto ha cambiado con la nueva ley, y es a todo el personal, sean oficiales, auxiliares, los que son responsables de la custodia de los expedientes. Es de forma conjunta la custodia de los expedientes, sea total o parcial. Podemos ver, en caso de que se pierda o en caso de extravío de un expediente o de alguna pieza procesal, existe la reposición, y está contemplada en el artículo 104 del Código Procesal Civil, que es la base para cualquier materia en caso de reposición de expedientes. Cuando es de forma parcial, o sea, solo de algunas piezas, puede ser, digamos, que alguna de las partes rompa una esquina, puede ser incluso un cheque, algún documento muy importante que pueda romperlo o pueda, no sé, esa foja puedan extraerla. Entonces, como es parcial, en este caso el juez únicamente ordena la reposición mediante una providencia. Puede ser que una de las partes o la parte que ha adjuntado ese documento tenga una fotocopia, y con eso se adjunte y se pueda reponer, y el secretario pueda legalizar y reponer esa pieza
procesal. En caso de extravío, pérdida total, puede ser 1 o 2 cuerpos o todo el proceso, la autoridad judicial de oficio debe dictar la providencia de reposición y debe intimar a las partes o a otras autoridades judiciales para que en el plazo de 10 días remitan todos los documentos posibles, sean mejor si son documentos originales o en todo caso las fotocopias, certificaciones, testimonios, los cedulones de notificación. Entonces el personal subalterno también debe acumular en el curso de los 3 días todos los documentos que tienen copias de los memoriales, de libros de tomas de razón, todos los documentos que se puedan obtener copias, adjuntar también al expediente para su reposición y que debe ser de forma inmediata, sin perjuicio de las que considere necesario. Se debe elevar también un informe en el caso. En vencido ese plazo de los 10 días para las partes y los 3 días para el personal subalterno, sobre esa base los documentos son agregados a un nuevo expediente y se da por repuesto mediante un auto o una resolución sobre el original extraviado o perdido, y se dispone la prosecución de la causa en el estado en el que se encontraba. Eso es en caso de extravío o pérdida del expediente. La siguiente diapositiva, por favor. Formar un inventario. Esto es muy importante porque a tiempo de asumir las funciones, los secretarios reciben mediante inventario todos los expedientes que se encuentran en el juzgado. Para ello se debe hacer un control de forma física de cada expediente con el inventario que ha realizado el secretario que está saliendo. Y lo mismo, a tiempo de concluir las funciones, se debe realizar un inventario de los procesos que se están dejando en el juzgado. Entonces, para no tener esa carga de realizar todo a final del periodo de funciones, es mejor ir llenando, mejor como se muestra en la diapositiva, en un formato Excel, llenar desde el inicio de la posesión o desde el inicio del cargo, ir llenando los datos, por ejemplo, en la letra A, qué procesos se encuentran, todos los apellidos A, otros juzgados manejan por código, ya, o por gestión, tal vez 2022, 2023, entonces ir llenando poco a poco todos estos datos que son muy importantes a tiempo de concluir la función, y eso también permite tener este registro, un control de los procesos que hay en el juzgado. A veces es moroso, a veces cuesta llenar esto, pero es muy importante porque también esto genera responsabilidad de acuerdo a la entrega del anterior funcionario al nuevo y el momento de dejar el cargo también. Entonces se debe controlar el inventario de todo lo que hay en el juzgado y es mejor hacerlo desde un inicio. La siguiente, por favor. Otra de las obligaciones que tienen los secretarios es la de recibir el juramento. Estábamos hablando anteriormente que los secretarios dan fe, que brinda la fe pública en ciertos hechos. En este caso, el juramento puede ser de los peritos, juramento de desconocimiento de domicilio, juramento de intención. Es una de las obligaciones de los secretarios. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Se pueden ver ahí dos modelos de actas de juramento. Juramento de desconocimiento de domicilio, juramento de reciente obtención. Entonces, estas son actas que específicamente lo hacen los secretarios al momento de
venir, digamos, un perito una vez notificado, verificando los plazos, porque se les da plazos para que puedan prestar su juramento, verificado los plazos, las notificaciones, se le puede tomar el juramento, haciendo constar la fecha, la hora, y en base a qué auto, resolución, decreto que se está tomando el juramento del perito. Lo mismo del desconocimiento de domicilio, debe venir la parte interesada, en este caso para publicar por edictos posteriormente, venir a jurar que desconoce del domicilio de esta persona y hacer constar la providencia o el auto donde se está disponiendo que se preste el juramento. En el caso de las pruebas de reciente obtención, debe verificarse también los plazos para, eh, para realizar este juramento. La siguiente, por favor. Otra de las obligaciones es la de llevarlos y supervisar los libros. Muchos están familiarizados con los libros de demandas nuevas, los libros diarios, hay también los libros fiscales, los libros de toma de razón, los libros de conocimientos, los libros de altas y bajas, los libros de conciliación. Y actualmente ya se maneja también los libros de notificaciones. Entonces, los libros de demandas, por ejemplo, están donde se anotan en orden cronológico todas las demandas que son presentadas para el sorteo del juzgado. Todas las que han llegado por plataforma se registran también en el libro de forma manual en los libros de demandas nuevas. El libro diario. Los libros diarios es donde se anota todo el movimiento de todo lo que pasa a despacho del juez diariamente. Los libros de fiscales, en el que se hace constar la remisión y devolución de los expedientes enviados al Ministerio Público. Los libros de tomas de razón, que es muy importante porque en estos constan las copias en originales de las resoluciones, sentencias, autos interlocutorios que están en cada proceso y se ponen en los libros de tomas de razones. Como les decía, en caso de extravíos de estos libros es donde se puede obtener las copias para la reposición de expedientes. Los libros de conocimientos son los que se consta sobre el retiro y la devolución de los expedientes. Puede ser a los abogados o puede ser tal vez a un perito. Los libros de altas y bajas, en los que se deja constancia de los procesos donde cuando se elevan a los superiores, puede ser en grado de apelación o puede ser también a los inferiores, remisión a otro juzgado o incluso a plataforma. En los libros de conciliaciones también se debe asentar minuciosamente las actas de conciliación que se efectúan en el juzgado, según la materia. Conforme el artículo 35 del protocolo, se ha establecido que se pueda manejar el registro del libro de notificaciones, que es muy importante para controlar y es función y es con responsabilidad del oficial y del secretario el manejo de este libro, porque al finalizar la jornada es el secretario quien debe dar con su sello y su rúbrica, debe dar constancia o dar fe de que se ha cumplido todas estas notificaciones en el día. Entonces se debe manejar y controlar este libro de notificaciones. Ahora, también en sala se manejan otros libros y los mismos libros, pero también se pueden manejar los libros o incorporar libros que sean necesarios. Como dice todo libro, registro computarizado que ayude a un mejor funcionamiento del tribunal y de sus dependencias. Ahora, la apertura de los libros, de cada uno de estos libros, se deben realizar con una acta suscrita por el juez, el secretario, y indicarse el número de hojas. Cada libro contiene en la parte superior el número de hojas de 1 a 100, entonces debe hacerse constar desde qué hoja está iniciando, según la gestión, ese libro, para evitar
deterioro o pérdida de esas hojas sobre los registros de cada acto. La siguiente diapositiva, por favor. Entre las funciones también, las obligaciones que tienen los secretarios está la de supervisar y controlar al personal de apoyo judicial. La revisión, como hemos visto, se maneja por sistema. Si bien solo ahora hemos visto la función del secretario, el secretario puede ver qué momento se remite a despacho o, por ejemplo, sorteo, que a veces cuando es o cuando es declinatorias o cuando se manda otro también todo aparece encima y sale las iniciales del funcionario que ha realizado. O sea, se puede hacer un control en qué tiempo se ha realizado, de qué fechas, eh, mediante el sistema. Por ejemplo, también para los auxiliares, controlar el ingreso de los memoriales, si se ha quedado en el día. Las diligencias también se pueden verificar por el sistema. Se puede realizar la revisión de los expedientes. Como les decía, no siempre, no se aparecen para todas las partes, todos los actuados, pero sí para el personal aparece todo lo que se registra. Y también de forma física se puede corroborar, digamos, los remitientes ha salido de despacho, se ha notificado, se puede verificar de forma física con los expedientes para ver si se ha cumplido la labor, porque los auxiliares tienen funciones y obligaciones y los oficiales también, de los cuales el incumplimiento de algunas de sus obligaciones recae sobre el secretario por no controlar y supervisar sus funciones. Normalmente la llamada de atención a algún funcionario, sea oficial o auxiliar, se lo hace directamente al secretario, porque él es el encargado de controlar que desarrollen con normalidad todas sus funciones. También se debe verificar o controlar la atención al público litigante. En caso de incurrir tal vez en alguna falta, maltrato, como se va a ver más adelante, el secretario conjuntamente con el juez pueden realizar la llamada de atención de forma verbal o también de forma escrita. Esto para mayor respaldo si es que persiste la conducta del otro funcionario, del personal de apoyo, que pueda recaer tal vez en maltrato o tal vez el no llenar algún dato en el libro. Entonces esto recae esa responsabilidad sobre el secretario. Por eso es importante también controlar y se puede hacer, ¿no? Mediante las llamadas de atención, que pueden ser de forma interna, también las llamadas de atención escritas. En caso de persistir, si es que se ve por conveniente, se puede remitir al consejo. La siguiente, por favor. La supervisión y el control de la información estadística. Esto es muy importante porque cada funcionario dentro del PUA tiene funciones específicas y para ello piden información. Pueden pedir la unidad de gestión, de políticas de gestión, pide informes semanales, pueden ser mensuales, semestrales o anuales. Y esto es de todo el movimiento que hay en el juzgado, cuántas sentencias se han emitido, cuántas demandas han ingresado, cuántas audiencias se han llevado, cuántas se han suspendido. Entonces son esos datos que se manejan para los POAs dentro de la institución. Y como dan un tiempo corto para elaborar estos informes, es mejor llevar o manejar un libro de registro. Como se decía, se puede implementar cualquier libro que sea necesario para el mejor funcionamiento del juzgado. Entonces, uno puede incorporar un libro donde se pueda ir llenando estos datos de las sentencias, digamos, al mes o a la semana, cuántas sentencias se han salido, cuántas audiencias se han suspendido. Entonces, todo esto se puede manejar de forma ordenada
en caso de cuando ya se llegue a solicitar estos informes por el Consejo. También es mejor ordenar, es recomendable que estos libros se puedan llenar con las fechas de las resoluciones por gestión, o también se puede crear un sistema en Excel o en sistema Word, se puede hacer un dato, ir llenando esta información para que sea más fácil la elaboración de este informe, porque son datos muy exactos que piden, son números. Entonces es importante que también la responsabilidad el dar datos falsos en los que se sometan ante el Consejo. Entonces, por eso es muy importante manejar un libro o una mejor forma de controlar todos los datos, la información estadística que están en el juzgado, que se maneja en el juzgado. La siguiente, por favor. El control de los plazos, el vencimiento de los plazos. Entonces existen plazos para dictar las resoluciones, si bien los plazos son para los jueces porque les emiten las resoluciones o los autos, los secretarios coadyuvan en el control, son los que deben de informar a los jueces o vocales o a la autoridad judicial sobre el vencimiento de los plazos. Si son 10 días, son 15 días, si son 5 días, 3 días que ya han pasado, es obligación del secretario informar al juez. Por ejemplo, en materia civil, las providencias o los decretos se deben emitir en 24 horas, los autos interlocutorios en 5 días, las sentencias pueden ser en audiencia o también de manera fundamentada en 20 días. En los procesos monitorios, por ejemplo, son 5 días. Entonces, estos plazos se deben controlar e informar de manera verbal o de manera escrita ante al juez, a la autoridad judicial. En materia penal, por ejemplo, las objeciones al rechazo son 72 horas, las excepciones son 3 días, las excepciones con pruebas 5 días, los rechazos 48 horas, y bueno, en la audiencia de juicio se dicta la sentencia, pero es bueno tener un control o un momento de ingresar según la materia en cuánto tiempo se deben emitir las resoluciones para informar al juez, porque así también no se genera carga o no se genera responsabilidad para el juez ni para el secretario. Entonces se puede llevar también, como les decía, un libro para controlar según el proceso, ¿no? El proceso Pérez contra Pérez, digamos, y poner ahí, digamos, qué fecha ingresaba a despacho y qué fecha tendría que salir. Entonces, para llevar un mejor control y que el juzgado también no tenga mucha carga procesal. La siguiente diapositiva, por favor. Esto es muy importante, la entrega a la DAF en el día. Se debe entregar todos los depósitos judiciales y se lo hace en base al manual de proceso de depósitos judiciales de la Dirección Administrativa Financiera. Entonces, hay distintos formularios que se deben llenar para entregar a la DAF. El formulario de solicitud de depósito judicial, el certificado de depósito judicial, la orden de restitución del depósito judicial, el comprobante de restitución. Entonces, conforme al artículo 130 de la LOG, la venta, que es de alcance a nivel nacional, resultado de la intención de los litigantes, donde establece los procedimientos para realizar estas entregas o estos depósitos. Podemos pasar al siguiente sentido, por favor. Ya. Para realizar los depósitos judiciales, debe haber una orden previa del juez de la causa. Se debe hacer en una cuenta del Banco Unión que manejan los del Consejo de la Magistratura.
y existe una prohibición para los secretarios de retener cualquier depósito judicial por parte del personal, sea auxiliar, oficial o secretarios, no debe retener ningún dinero o los depósitos. Se dispone que estos trámites deben ser gratuitos. Entre los formularios de depósitos, como les indicaba, tenemos el formulario, la solicitud de depósito, cuando es el juez es el que dispone la efectivización del pago. También está el certificado de depósito judicial, que es llenado conforme a los datos de la solicitud del depósito judicial, y la orden de restitución es expedida y sellada, firmada, rubricada por el juez. En este modelo tenemos en la diapositiva el, el certificado de la solicitud de depósito judicial. Entonces, al momento de llenar el secretario, en la parte superior está en forma ovalada, no sé si se puede ver. Ese es no, en la parte donde está la flechita. Esos son los datos que se debe llenar, pero no lo va a llenar el secretario, eso lo llena el consejo al momento de realizar el depósito, cuando se hace el canje de la boleta de depósito del banco, más el formulario, y se hace un canje en el consejo, se sale con el número de expediente según los registros del consejo. Entonces esta parte superior no se llena. En la parte de la fecha se debe llenar la fecha actual. En la parte donde dice datos de la resolución debe ir si es una sentencia, es un auto, es una providencia, donde se ha dispuesto el nombre de la persona que va a depositar y por concepto de qué es el depósito. Puede ser un remate, puede ser tal vez alguna una infracción, no sé, alguna multa que se haya dado tal vez a los abogados. Entonces, se debe realizar acá cuál es el concepto. Se debe anotar el concepto del pago. En la parte inferior debe ir de forma literal y numeral el monto exacto que se está. Sí, Andy, por favor. Doctora, una pregunta. Igual un juez puede decir en audiencia, usted, señor abogado Andy, haga el depósito tanto por llegar tarde 15, 20 minutos a la audiencia. Normalmente no hay por esa sanción por llegar tarde, pero sí tal vez por actuar de mala fe. Normalmente los jueces sí piden, ¿no?, que se pague una multa puede ser de 50 a 100 bolivianos. Normalmente es lo que se hace. Entonces es este formulario el que se pide para hacer el depósito, porque ese dinero o esa multa que se le impone al abogado no es para el juez, no es para el juzgado. Entonces es como una sanción que se va al consejo, y es por eso que se llena acá en el formulario, por concepto de qué es el depósito que se va a realizar. Gracias. Entonces, una vez que se tenga este formulario ya llenado, normalmente a pulso, porque ya las máquinas actualmente no manejan este papel, es muy delgado, entonces se lo realiza a mano, se llena de forma el monto a pagar, se pone forma literal y numeral, y en la parte donde está la flechita se pone sello y firma del secretario, porque les es que está llenando este formulario y que se va a hacer canje. Entonces, puede haber algún error, puede poner tal vez el nombre incompleto, puede poner el número de la resolución de otro proceso. Entonces, en la parte inferior se puede hacer, porque yo creo que varios han debido ver en el momento de ir al consejo, te hacen observaciones.
Entonces, el secretario en la parte de abajo puede poner un corre y vale con Radex, hacer un borrón y sobre eso corregir y poner el corre y vale, digamos, el corre y vale, el número de resolución es 20 quebrado 2024, no 2023, y otra vez firma y sella el secretario. Entonces, esto es válido, por eso se pone el corre y vale sin necesidad de volver a llenar un nuevo formulario, porque también se hace un control por parte del Consejo de la cantidad de formularios y si se han extendido todos estos formularios, se debe manejar las copias, debe llevarse de forma ordenada. Pueden ser del 1 al 50, del 1 al 20, entonces no puede faltar ni un formulario porque también es de responsabilidad la pérdida de alguno de estos documentos. En caso de que se anule todo este formulario, se puede también dejar ahí como en sus archivos como constancia de que se ha anulado, pero sin tal vez romperlo, no, tal vez no archivándolo en el proceso, sino tiene que tener el secretario en su poder este formulario de depósito. La siguiente, por favor. Ya. Como les decía, una vez de que se canjea en el Consejo de la Magistratura, se hace el depósito con el formulario, se le extiende el certificado en sí, porque el anterior formulario era la solicitud de depósito. Y una vez canjeado, entrega aparte integrada el certificado de depósito, que es llenado conforme a los datos de la solicitud de depósito judicial. Entonces, en la parte de arriba ya sale, como está la flechita naranjada, sale ya el número. ¿Con qué número va a estar? Con este número van a ir todos los demás formularios o certificados que van a estar en el expediente. Pueden ser distintos pagos, ejemplo, digamos, en algún tema de deudas, se hagan retenciones en los bancos, entonces hay en bancos distintos montos, entonces todos los formularios de depósito van a estar con este mismo número. Las partes, no va a variar cuáles son las partes del proceso, y entonces el monto total que por el cual se ha realizado el depósito. Y este certificado de depósito se adjunta, normalmente las partes se adjuntan mediante un memorial al expediente original para hacer constar el cumplimiento de la orden judicial. La siguiente diapositiva, por favor. Una vez que se ha cumplido con el certificado de depósito dentro del proceso, las partes pueden solicitar, como les decía, puede ser el pago o el cumplimiento de alguna resolución, tal vez pago de daños y perjuicios, o que deba de ser beneficiario de este monto de dinero. La otra parte, entonces, se solicita la restitución de este monto. O sea, la parte que va a ser beneficiaria de este monto, entonces pide que se le haga entrega. Es como un cheque. Entonces, se tiene la orden de restitución, se debe llenar este formulario de restitución que también manejan los secretarios, únicamente manejan los formularios de solicitud de depósito y las órdenes de restitución. Y en este caso, esta orden de restitución también debe ser llenada por el secretario. En la parte donde está la flecha, como se les indicaba anteriormente, se debe poner el código que consta en el certificado de depósito, que es generado en el consejo. Entonces se pone el mismo código y se ponen los mismos datos que están en el certificado de depósito judicial sobre las partes y se debe consignar los datos de la resolución. La resolución auto, puede ser decreto, a qué fojas está, qué fecha se ha emitido dicha resolución, qué juzgado ha dispuesto esa resolución y se llena también los datos. Da la forma numeral y literal del monto por el cual se va a hacer la devolución del dinero.
En este caso, este formulario, como es una entrega o ya una orden de pago para de pago a una de las partes, firma el juez y el secretario. En cambio, en los formularios de solicitud de depósito, únicamente firma el secretario. En el caso de las órdenes de restitución, sí firma el juez y el secretario. Aparte de este documento, debe hacerse el desglose del certificado de depósito judicial, el que anteriormente hemos visto. Ese certificado que está junto al expediente debe desglosarse y en su lugar ponerse una fotocopia legalizada, porque la parte interesada o que va a realizar el cobro debe ir con el certificado de depósito original más este certificado, la orden de restitución en original y la providencia que va alrededor de este formulario y fotocopias legalizadas de la orden judicial donde se dispone el pago de este monto y a nombre de quién. Entonces, deben acompañar los originales, que son esos dos formularios, más las fotocopias legalizadas que se están mencionando acá en la orden de restitución. Entonces, con todo eso, la parte va y va a hacer su cobro en el consejo, en la DAF. Puede haber errores al momento de llenar este formulario. Eh, Puede ser, como les decía, un nombre, una tilde, un número, porque se llena de forma literal también, o puede ser de bolivianos a dólares. Entonces, en la parte inferior también se puede hacer una corrección de un corre y vale. Sobre lo borrado, corre y vale, digamos, Pepito Pérez con Z. Y al pie de esa aclaración se pone la firma y sello del juez y también la firma y sello del secretario. En caso de que la hoja no alcance, se puede hacer en el reverso también de la hoja, poder llenar, porque a veces hay muchas observaciones, ¿no? Porque también los anteriores formularios pueden estar tal vez mal llenados y se piden las correcciones de esto. O incluso en las providencias. A veces las providencias o los autos no están con errores. Entonces, se hace esa observación y se corrige mediante uno u otro memorial, otra orden judicial, y eso también tiene que estar constando en esta parte donde dice los datos de la resolución, y esas piezas se tienen que adjuntar en fotocopias legalizadas. La siguiente, por favor. Como les indicaba anteriormente, tiene que haber una providencia, es como un cheque. Tiene que decirse, páguese la orden de Juanito Pérez con los datos. Ahora, en el caso de que sea, digamos, una persona jurídica, tiene que ir, digamos, el nombre del representante, tanto en la providencia donde dispone el juez, como en el formulario tiene que decir a nombre de quién va a ir, digamos, quién va a hacer el cobro de ese depósito. Tiene que ir el nombre del representante, el número de carnet. La suma del depósito que se va a hacer el cobro puede ser en bolivianos o en dólares, de forma numeral y literal. Debe estar de acuerdo todos los datos, de acuerdo al certificado de depósito judicial. Te debe poner a qué fojas está, digamos, la orden en obrados, y también esto se hace, debe estar previamente certificado. Puede haber observaciones, ¿no? O oposiciones al pago de este depósito. Entonces, por eso también se pide que sea previa formalidades. El diapositiva, por favor. Ya, estas son las funciones según la ley 1173. Eso es ya para secretarios en materia penal. Aquí hemos avanzado, creo que, temas muy importantes sobre
solo sobre las obligaciones de los secretarios. Falta desarrollar las funciones de los auxiliares oficiales, el tema de las responsabilidades. Ya el doctor Andy está haciendo una pregunta a los defensores de oficio. Son defensores de oficio, no se les debería pagar. Por eso los tribunales departamentales sacan una convocatoria para que quienes deseen apoyar, ¿no?, a las personas, se supone que son personas de escasos recursos, que no cuentan con abogados, puedan apoyar a estas personas y sacan una convocatoria y en base a esa lista de las personas que se presentan, se manda mediante un instructivo a todos los juzgados para que de esa lista puedan designar a los defensores de oficio. Entonces, no se les paga, ¿no? Ya, creo que no hay otra consulta más. Muchas gracias, doctor Andy, muy interactivo. Podríamos continuar con el material, el desarrollo para el día de mañana. Ya vamos a tener mejor conexión y vamos a arreglar estos problemas técnicos. Si hay alguna duda, por favor, no sé si quieren realizar ahora alguna pregunta, de todas maneras, el material y las circulares, los reglamentos, lo tengo en forma digital. Le voy a pasar a los encargados del SENARCAP para que puedan también tener ustedes conocimiento y puedan usarlos en algún momento, los reglamentos o los circulares que sirven, ayudan mucho. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, alguna pregunta. Creo, doctora, ninguna Yo creo pregunta de que los no. participantes. Sí, quedó todo claro, doctora. Muchas gracias, doctora. Como les decía, les reitero nuevamente